18 años de trabajo en clubes como San Lorenzo de Almagro, Independiente y actualmente en Argentinos Juniors. También trabajó en Europa, en Italia. Fue coordinador del Departamento de Preparación Física del Club Atlético Independiente por 12 años. Actualmente es coordinador del Departamento de Preparación Física del Fútbol Juvenil de Argentinos Juniors. Ha escrito 2 libros, Proceso Formativo del Futbolista y Las 7 Fases Madurativas del Futbolista. Actualmente también trabaja como instructor de la Conmebol, dando congresos por toda Sudamérica. Bueno, buenas tardes para todos. Felicitaciones, doctor, por tu exposición. La verdad que ha sido muy interesante. Agradecer a la legislatura porteña, a Diego Capelletti, por esa gran obra que él realiza, de la cual en algún momento hasta tuve la experiencia de compartir algunos días con los chicos y con él, llamada Creciendo con el Fútbol. Vamos directamente a la presentación, al tema para el cual me ha convocado Diego, que está relacionado al proceso formativo del futbolista infantil en lo que tiene que ver con el área infanto-juvenil, no solamente de los 6 a 13 años, que es lo que compone el fútbol infantil, sino también en el área subsiguiente. Me estoy refiriendo al área del fútbol juvenil, que es lo previo al fútbol profesional. Con referencia a estos temas, informarles que hemos publicado junto a Enrique Borrelli 2 libros relacionados a estos temas del proceso formativo del futbolista infantil y juvenil, y el año que viene estamos lanzando un segundo libro relacionado a lo que tiene que ver con las 7 fases madurativas del futbolista. Recién el doctor mostraba una imagen de Einstein, ¿no? La verdad que no nos pusimos de acuerdo. Y a la hora de entender y planificar un proceso tan grande como es el infanto juvenil, que abarca desde los 5 o 6 años hasta los 20, 21 años, en definitiva, antes que ese jugador arribe al fútbol del profesionalismo, ¿en qué nos tenemos que apoyar? ¿En la teoría o en la práctica? Ahí Albert Einstein dice que solo existe una fuente de conocimiento, que es la experiencia, ¿no? Yo considero que es muy importante todo lo que tiene que ver con los estudios científicos, estadísticas, bibliografías, capacitaciones. Es muy importante, sobre todo como base de sustentación en el inicio de la carrera de un entrenador y luego en todo su transcurso. Nunca debería dejar de estudiar y de capacitarse. De hecho, ustedes hoy lo están haciendo aquí. Pero hay una valencia que es la parte práctica, que es el área práctica, donde las experiencias de campo, las horas de entrenamiento, la relación con el futbolista, la conducción de planteles y la lectura de mi propia realidad deportiva me brindan una información esencial, riquísima, imprescindible, que conjuntamente con la teoría deberían conformar una idea de lo que debe ser la planificación de un proceso formativo tan grande como es el infanto juvenil. Y esto es trasladable no solamente a los clubes de alto rendimiento, sino también en lo que tiene que ver con escuelas de fútbol, clubes de barrio, tan importante en la formación inicial de los futbolistas y que lamentablemente muchas veces son manejados o conducidos por gente que no está totalmente capacitada y tienen tanta importancia como los clubes ligados a la Asociación del Fútbol Argentino, teniendo en cuenta que es el eslabón inicial de la formación del chico. Recién Diego, también sin ponernos de acuerdo, les mostraba una pirámide. Bueno, esta es la pirámide de lo que nosotros consideramos en nuestro segundo libro deben ser las 7 fases madurativas del futbolista. Hace un instante el doctor les hablaba de la importancia de las fases sensibles para el estímulo y desarrollo de diferentes capacidades físicas, capacidades coordinativas y capacidades sensoperceptivas. Bueno, a lo largo de tantos años hemos notado, hemos descubierto que es muy importante subdividir todo este proceso en diferentes fases madurativas para, en cada una de ellas, aplicar contenidos de entrenamiento y dosificaciones diferentes. Es decir, no entrenar de igual manera a un chico de 6-7 años que a un futbolista de 13 o 14 años ya en su etapa juvenil. Por eso la subdivisión en las 7 fases, fíjense que hablamos fase 1, 6-8 años, fase 2, 8 a 10 años, fase 3, que es la última etapa infantil,
10 a 12 años y luego las 3 fases juveniles hasta llegar a la punta de la pirámide, donde el futbolista arriba al fútbol profesional, donde todavía sigue aprendiendo y sigue madurando, sobre todo en el fútbol argentino y sudamericano, donde los chicos debutan en primera división muy jóvenes. Vamos a tomar una parte de ese proceso formativo que, a mi entender, es, como dice la frase, la base de la pirámide, y que es el fútbol infantil. Lamentablemente, no solo en Argentina, sino también en Sudamérica, un sector aún relegado. Se le da mucha importancia al fútbol profesional, se le da trascendencia al fútbol juvenil, que es la parte previa al fútbol profesional, y no tanto a lo que es el fútbol infantil, desde los 5 o 6 hasta los 12 o 13 años. Tengo la suerte de venir hace unos días de unas capacitaciones que tuve la posibilidad de dar en Venezuela, en Paraguay, en Colombia, como instructor de CONMEBOL, y la realidad que los entrenadores me manifiestan eso, ¿no es cierto? Que el fútbol infantil aún hoy es un área relegada en cada uno de los países de la CONMEBOL, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y para ello tenemos que capacitar a entrenadores. Cuando digo entrenadores me refiero a técnicos, preparadores físicos, formadores, justamente en esas 3 áreas que componen el fútbol infantil, desde los 6 hasta los 12 o 13 años. Pero antes de hablar de entrenamiento, que tampoco nos vamos a extender mucho en lo que es el proceso de entrenamiento porque no tenemos tanto tiempo, sí vamos a tocar los grandes rasgos. Para mí es fundamental entender cuáles son los aspectos socioculturales que rodean a nuestros pequeños futbolistas, los cuales estamos formando, entrenando y desarrollando. Es decir, cuando empecé mi carrera como entrenador, cometí un error. ¿Cuál fue ese error? Haber tenido la posibilidad de viajar algunas oportunidades a Europa y traer metodologías de Alemania, de España, de Italia y aplicarlas en los clubes en los cuales yo trabajé. San Lorenzo de Almagro, Independiente en 3 oportunidades, ahora en Argentinos Juniors. ¿Y cuál fue ese error? No hacer una lectura de los aspectos socioculturales que rodean al futbolista, que en Sudamérica son muy distintos a la formación de un chico en el fútbol europeo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cada uno de nosotros, en la realidad que nos toca entrenar, que no es la misma incluso en lo que es capital, provincia de Buenos Aires o el interior, y tampoco es lo mismo en diferentes países de Sudamérica, y tuve la posibilidad de vivenciarlo, los aspectos socioculturales van variando y tenemos que hacer una lectura minuciosa de eso antes de adentrarnos en lo que es el proceso de entrenamiento específico en sí mismo. ¿Cuál es la problemática que tenemos los entrenadores que trabajamos hoy en los clubes de la AFA? Sobre todo en el fútbol infantil, que el chico se ve rodeado de aspectos negativos, los cuales nosotros tenemos que intentar de mejorar. En muchos casos, lamentablemente, la misión es imposible. ¿Cuáles son ellos? La presión de los padres. Muchas veces los chicos son sostén de familia, juegan al baby fútbol por dinero, adquieren una fama temprana nada aconsejable para lo que es la etapa formativa psicológica de un chico, y muchos de ellos a los 12, 13 años, cuando son muy destacados, hasta llegan a firmar con una ropa deportiva. Esta realidad, ¿la podemos cambiar como entrenadores? Es muy difícil, pero sí tenemos que estar muy atentos a lo que es todo el aspecto sociocultural que rodea al chico y preparados en función de eso. Yo sostengo una frase que va en contra de lo que muchos declaran en televisión. Los entrenadores de fútbol no formamos a los futbolistas. Primero lo forma la familia, después la escuela, y en tercer eslabón tenemos la función de entrenarlos desde el punto de vista deportivo y dejarles, lógicamente, una formación desde el punto de vista humano. Pero el primer eslabón y fundamental y esencial de formación humana de un chico es la familia. No es el entrenador que lo tiene 2 o 3 horas por día. Y lamentablemente, en muchos casos, esa pérdida de valores que se nota hoy en la sociedad hace que ese chico venga con una formación un tanto distorsionada, la cual el entrenador en el club puede llegar a influenciar, pero en muchos casos no en forma total. Entonces, antes de hablar de técnica, de táctica, de entrenamiento físico y mental, es muy importante que cada entrenador en sus ciudades, en sus países, en sus pueblos,
hagan una lectura de los aspectos socioculturales positivos y negativos que rodean e influyen directamente en la formación del niño futbolista. Era lo que yo les explicaba anteriormente, que cuál fue mi error hace 17, 15, 16 años cuando comencé a entrenar. Querer trasladar todos contenidos que se desarrollaban en el fútbol europeo sin decodificar la realidad que viven nuestros futbolistas, desde lo alimenticio, desde lo educacional, desde las relaciones con sus padres, desde las presiones que tienen aquí, que gracias a Dios en Europa eso no existe. Entonces cada realidad sociocultural me va a indicar también cuál es el lineamiento que tengo que ir adaptando en lo que es el proceso formativo. 8 o 9 aspectos que rodean al pequeño futbolista aquí en Argentina. En muchos casos tienen representantes. La negativa presión de los padres. Tenemos que intentar buscar un entrenador más formador que un entrenador del alto rendimiento. El tipo de competencia es de un nivel de exigencia muy alto comparativamente a lo que es el fútbol europeo en esas edades. Lamentablemente hay muchos casos de futbolistas que llegan a los clubes, me ha pasado en todas las instituciones que trabajé, con problemas alimenticios, por eso es muy importante el trabajo interrelacionado con el área médica. El futbolista en un 80-90% que viene a probarse a los clubes proviene de un aspecto socioeconómico bajo, de una posición socioeconómica baja, y eso tiene aspectos positivos y negativos. Un aspecto positivo, ¿saben cuál es? Que comparativamente con el fútbol europeo, los futbolistas de 6, 7, 8, 9 años tienen un bajo contacto tecnológico, un poco lo decía el doctor, y eso redunda en que tienen mayores experiencias motrices que un chico que nació en Roma, en Múnich o en Londres. Y eso es un aspecto positivo, es decir, que no todo es negativo, sino que hay que hacer una lectura de los diferentes aspectos, tanto negativos y positivos, que rodean a nuestros jugadores antes de hablar de entrenamiento. Fíjense, no lo vamos a desarrollar en extensión. Lo que ustedes ven en verde es el área infantil de un club, como por ejemplo hoy me toca trabajar en Argentinos Juniors, y lo que ven en rojo es el área de fútbol juvenil. Hoy un club de Argentina tiene fichados entre 500 y 600 futbolistas, desde los 6 hasta los 20 años. Fíjense cuál es la realidad de un club que tuve la posibilidad de visitar en varias ocasiones en Alemania. Solamente tienen 150. Producto de que aquí hay una gran cantidad de futbolistas que quieren ser jugadores, pero también hay un aspecto muy positivo en lo que es la organización del fútbol alemán, que cuando nosotros tenemos 600 futbolistas, los alemanes tienen solamente 150, y eso redunda en lo que es el aspecto de calidad. Hay una relación cantidad-calidad a favor de lo que tiene que ver, por ejemplo, con este club, que es uno de los clubes que mejor trabaja en el fútbol alemán. Es decir, muchas veces la cantidad de futbolistas hace que no le podamos prestar tanta atención como si, por ejemplo, cuando tenemos prácticamente 150 jugadores, ¿no es cierto? También es muy importante remarcar en lo que es esa diapositiva que en el fútbol argentino, producto de todos los problemas socioeconómicos que hay, como también pasa en Sudamérica, lo decía Diego, muchas veces el fútbol infantil de los clubes tiene una función social, ¿no es cierto? Y eso tampoco debemos olvidar, pero sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo en lo que me toca en esta charla, que nosotros trabajamos no solamente para lo social en esta primera etapa de fútbol infantil, sino también con vistas hacia el alto rendimiento, que es lógicamente el objetivo de los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino. Fíjense, este es un informe que nosotros plasmamos en nuestro primer libro sobre las diferencias del volumen de entrenamiento y de experiencias psicomotrices que un chico de Italia, en el primer eslabón, de Alemania y lo último de Argentina, vivencian en lo que es una semana de trabajo, ¿no es cierto? Fíjense, un chico que juega en la Roma de Italia o en el Inter de Milán tiene aproximadamente 7 horas semanales promedio, ya sea de entrenamiento en el club, horas en el colegio de entrenamiento físico y prácticamente 0 horas de entrenamiento en lo que es el barrio. Fíjense la diferencia de un chico del Gran Buenos Aires o incluso del interior del país. En total experimentan 13 horas semanales promedio, bajo entrenamiento, situaciones
extraprogramáticas, como puede ser entrenamiento en un potrero, que gracias a Dios todavía en nuestro país existe, sobre todo en el interior. Y esto habla de una ventaja enorme que nosotros hoy tenemos comparativamente con lo que es el fútbol europeo. Prácticamente doblamos en lo que tiene que ver en horas en exposición de ese chico en el deporte o con el deporte a lo que es el fútbol europeo. Y está relacionado también a lo que decía el doctor, ¿no es cierto? Porque muchas de las situaciones problemáticas de la obesidad que el doctor mencionaba antes, lamentablemente en ciudades desarrolladas como las que le mencioné de Europa, aún los problemas son mucho mayores. Y esto es una ventaja que nosotros tenemos. Y este informe que hicimos conjuntamente con la Federación Alemana, la Federación Italiana y nosotros, lo resumimos en 5 conceptos. Diferencia de volumen y de toma y de contacto del chico con actividades físicas. ¿Qué conclusiones nos brindan? Que un niño en Argentina de 10 a 13 años experimenta de 7 a 8 estímulos semanales de entrenamiento de fútbol, ya sea en su club de AFA, en los clubes de barrio, la Liga de Fútbol Infantil, y por suerte todavía en actividades callejeras o de potrero. Como aspecto negativo, un exceso de horas con el deporte y una exposición constante puede acarrear a un abandono prematuro de ese futbolista. Por eso tenemos que tener muy en cuenta eso, no pasarlo de un volumen en exposición a ese chico. También como aspecto positivo, el niño transcurre, aquí en Sudamérica, un gran volumen de tiempo en contacto con el deporte, lo cual conlleva a un alto estímulo motriz general, ¿no es cierto? Y en el aspecto cantidad grupal que habíamos mencionado antes, hay una ventaja hacia el fútbol europeo teniendo en cuenta que, sobre todo en lo que son los clubes formadores de alto rendimiento, aquí tenemos un gran volumen y en cambio, por ejemplo, en el fútbol alemán le pueden brindar mayor atención a lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con las correcciones, es decir, hay un entrenamiento mucho más individualizado. Ahora bien, hablamos de los aspectos socioculturales. ¿Vamos a hablar de entrenamiento? Todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque antes tenemos que elegir cuál es el entrenador y cuál es el perfil que nosotros necesitamos para lo que es el deporte formativo. Y esto sí es trasladable no solamente a los clubes de AFA, sino también a los clubes de barrio y sino también a la escuela de Creciendo con el Fútbol que dirige Diego. Esto sí es trasladable. ¿Y a qué nos referimos? Que no podemos los entrenadores formadores jugar con nuestros chicos de 10, 11 años a que somos Mourinho, Bielsa o Simeone. Es decir, lo que debe unir en este caso a un gran entrenador como es Raúl Garrandés, la foto que ustedes ven a la izquierda, con más de 40 años en el fútbol formativo, y al Cholo Simeone, que se dedicó al fútbol profesional, es la capacitación y la pasión. Ambos deben estar capacitados y deben tener una gran pasión. Pero el perfil de ese entrenador formador a lo que es un entrenador de alto rendimiento debe ser totalmente opuesto. Es decir, nosotros lo resumimos en 6 o 7 conceptos. Y esto mismo que les voy a leer o les voy a expresar es lo mismo que hablamos con nuestros entrenadores cuando los elegimos para conducir un proceso de fútbol infantil. El entrenador de fútbol infantil debe ser un guía, no un inquisidor. Deberá ser acompañante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe valorar la iniciativa de los chicos, favorecer y no inhibir la creatividad de los niños. En la enseñanza siempre es muy importante el ejemplo ilustrativo, no solamente el verbal. No debe exigir resultados que presionen a los niños. Si bien nosotros en los clubes estamos en un ámbito competitivo exigente, el fútbol infantil, como dice Jorge Grifa, con quien tuve la posibilidad de trabajar 2 años, todavía tiene aspectos recreativos, de formación, a diferencia del fútbol juvenil y profesional. Bueno, con eso queremos significar la importancia de no exigir resultados de manera desmedida. Y el director técnico y el profesor de educación física, en definitiva, tienen que tener un perfil más que de entrenador, como hablaba Diego, de formador. Entonces, ahora que tenemos, ¿estamos bien?, los aspectos socioculturales y el perfil de ese entrenador que nosotros buscamos, tenemos que empezar a hablar de cuestiones más específicas. Y hay un aspecto que me he dado cuenta que en toda Sudamérica es necesario un cambio, que es el de adaptar el deporte, en este caso el fútbol,
a las capacidades de los chicos, para que el niño transite un proceso óptimo de enseñanza-aprendizaje, tanto en el entrenamiento como en la competencia. El juego del fútbol debe adecuarse al niño y no el niño a las formas del juego del fútbol profesional. ¿Y en qué lo ejemplificamos esto? Es muy importante, en la medida de las posibilidades de cada uno de sus clubes, adaptar las dimensiones y pesos del balón que nosotros utilizamos. Hemos comprobado a través de estudios técnicos que chicos de 6, 7, 8 años con balón número 5 no crecen tanto desde el punto de vista técnico como si lo hiciesen con balones de menor peso y de menor medida. Este es un estudio que hicimos con el doctor Roberto Peiró, ex médico de la selección argentina de fútbol. Fíjense que ese balón es tan grande o más grande que el pie del niño, ¿no es cierto? Este es un arco también. En muchos de los países de Sudamérica, y todavía en Argentina pasa, estamos descubriendo que las dimensiones no solamente de la cancha, sino de los arcos no se adaptan a los chicos. Y esto es un aspecto que sí otros deportes como el vóley o el básquetbol han adaptado hace ya muchas décadas, y todavía en Argentina tenemos mucho por hacer. Fíjense, ese chico de 11 años es imposible que llegue a tocar el travesaño. Y este es un ejemplo, esta es una foto mía mientras de cada una de las fases madurativas. Fíjense, atrás ven un arco profesional y en gris ven un arco que se usa solamente para edades de 11 a 12 años, es decir, la fase infantil 3. Simplemente un ejemplo simple, básico de cómo adaptar el balón, los arcos y también los campos de juego y entrenamiento a las capacidades de los chicos. Es una locura que hoy chicos de 7, 8, 9 años estén compitiendo y entrenando en dimensiones de 100 por 70. Sus fases madurativas a nivel de corteza cerebral, a nivel de físico-motor, a nivel crecimiento, hace que sea imposible que un futbolista se desarrolle normalmente en una cancha tan grande. Por eso la importancia de, desde lo técnico, lo táctico, lo madurativo, lo psicológico, adaptar el deporte al niño. Fíjense, esta es una tabla muy gráfica que nosotros presentamos hace una década en la Asociación del Fútbol Argentino para fundamentar todo esto. Fíjense, chicos de AFA, ¿no es cierto?, en lo que eran competencias de Independiente, de 11 contra 11, en canchas de 100 por 70. Fíjense en la última hilera, nosotros hemos hecho estudios de tiempo de total de contacto de balón de esos chicos en un partido de fútbol profesional o en canchas profesionales, y chicos de 10, 11 y 12 años hemos llegado a contabilizar toma de contacto con el balón entre 9 y 20 segundos en un partido de fútbol profesional. Prácticamente nulo. Quiere decir que ese chico tocó el balón de 10 a 15 a 20 segundos en lo que es la duración de un partido. Prácticamente nulo. Por eso la importancia de adaptar el deporte a chico en lo que tiene que ver con juegos en espacios reducidos y con menor cantidad de participantes para que sea placentero esa actividad y que no sea frustrante. Este es un ejemplo de la Federación Italiana de cómo fueron adaptando el deporte al niño. Fíjense, a los 6, 7 años juegan en 35 por 20, a los 8 años en 45 por 25, a los 9 años en 60 por 40 y recién a los 10 u 11 años van adaptando el deporte a medidas profesionales. Ahora bien, una vez que entendemos los aspectos socioculturales, el perfil del entrenador que queremos para ese proceso formativo, y la importancia de adaptar el entrenamiento y la competencia al niño, tenemos que hablar de la planificación de ese proceso. Es decir, no entrenar por entrenar, sino planificar adecuadamente el proceso a cada una de las 7 fases madurativas que les hablaba, que se titula el libro. Y simplemente les voy a dejar lo que para mí es la parte madre justamente de ese libro, las 7 fases madurativas, que son los 5 pasos de lo que tiene que ver con la planificación didáctica de ese proceso, mucho antes de hablar de un ejercicio de entrenamiento 2 contra 2 o 3 contra 3 o de juegos adaptados. Es decir, si ustedes quieren o están interesados en ejercicios, pueden encontrar miles y millones en internet, pero mucho más importante es entender cuál es ese proceso de planificación didáctica que tienen que llevar a cabo los entrenadores en un club de AFA o en un club de barrio. ¿Y cuáles son esos 5 pasos? Punto 1, desarrollar principios, 5 minutos, que sean comunes a toda esa estructura, ya sea un club de AFA o un club de barrio.
que los vamos a analizar. Punto 2, el estudio minucioso del perfil psicomotor de la fase madurativa que me toca entrenar. Como les decía antes, no es lo mismo entrenar a un chico de 6-7 años que entrenar a uno de 9 a 10. Por eso es muy importante que cada uno de los entrenadores, preparadores físicos, formadores, realicen un estudio minucioso de las diferentes fases sensibles que antes hablaba el doctor, para luego sí pasar al paso 3, que son la formulación de los objetivos de cada fase madurativa. Una vez que conozco el perfil de esa fase madurativa y los aspectos socioculturales que lo rodean, formular objetivos de ese año deportivo, para luego pasar al paso 4, que no son ni más ni menos que los medios didácticos para cada fase madurativa. Ahí sí, ¿qué metodología de entrenamiento voy a escoger para cada una de las fases madurativas? Que nada tienen que ver con los entrenamientos que vemos del fútbol profesional, sino que sean aquellos adaptados al fútbol formativo. Para luego llegar al último paso, al último eslabón, que es la distribución porcentual anual de los contenidos de cada una de las fases. ¿Y a qué me refería cuando hablaba de principios? 4 principios fundamentales que ustedes pueden adoptar o que pueden modificar, pero sí que deben regir un lineamiento en lo que tiene que ver con el proceso de formación de un chico. Por ejemplo, ¿cuáles son esos principios que nosotros tomamos como madre en Independiente durante más de 12 años? Que el fútbol es un deporte de situación. Por ello toma trascendencia la comprensión del entorno de juego, las decisiones, las elecciones realizadas y la adaptabilidad de las técnicas utilizadas, subrayando la importancia de los procesos mentales en lo que es la toma de decisión. Es decir, tenemos que entender, todos ustedes que están muy interesados en el entrenamiento del fútbol, que no estamos entrenando un atleta, sino que estamos entrenando un futbolista que va a estar dentro de una situación de juego. ¿Y a qué me refería? Y ya con esto finalizo, con los 4 principios fundamentales. Principio 1, que debe regular la actividad, es que el balón debe estar siempre presente en las sesiones de entrenamientos. Principio 2, el juego representa en las edades infantiles el mejor medio para aprender. Los niños deben aprender y entrenar jugando. Principio 3, que las diferentes capacidades físicas, y presten mucha atención a esto, resistencia, velocidad y fuerza, en la etapa del fútbol formativo, deberán ser desarrolladas en circuitos analíticos, funcionales y diferentes formas de juego donde siempre esté el balón presente, para llegar al principio 4, que dice que este estilo de entrenamiento debe orientarse hacia una didáctica que favorezca la actividad, la iniciativa y la exploración del niño futbolista. Es decir, no debemos esquematizar, robotizar y hacer demasiado esquemático los entrenamientos, sino que, muy por el contrario, debemos dejar espacio a la creatividad de nuestros chicos. Y les dejo la última diapositiva. En lo que es el entrenamiento y formación de un chico de 6 a 13 años, sea en un club de barrio, o sea en un club de la Asociación del Fútbol Argentino, o en un club de fútbol europeo, hay aspectos que no debemos dejar de lado. No solamente debemos entrenar la técnica, sino es muy importante entrenar las habilidades motoras de base, que tiene que ver con esta evolución tecnológica que hace que las habilidades motoras de base cada vez vengan con menor calidad, las capacidades coordinativas y sensoperceptivas, y la técnica desde un doble formato, a nivel analítico y también dentro de una situación de juego, por lo que hablábamos antes. No sirve solamente entrenar la técnica en forma aislada, sino que el futbolista debe desarrollarla, explorarla, experimentarla dentro de lo que es una situación de juego, teniendo en cuenta que el deporte del fútbol es un deporte netamente situacional, donde la elaboración, la anticipación y la toma de decisiones es un factor fundamental. Espero haberle dejado algo en estos 20 minutos. Para mí es un placer haber sido invitado por la gente de Creciendo con el Fútbol y bueno, espero que aprovechen este congreso en el cual van a intervenir, por lo que me dijo Diego, gente de muchísima experiencia y capacidad. Muchas gracias.